carta a los Romanos, capítulo 15. Para leer del 7 al 21, lo vamos a hacer de manera alternada. Romanos 15, del 7 al 21. Inicio en el 7, dice así la Escritura. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues asumió que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará de los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de verdad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, que de Dios me es dada, Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no os han de agradar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la audiencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Todos, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Damos respuesta a esta lectura cantando el himno 44. De la tercera parte, las Santas Escrituras, de Plutarco Arellano y letra de él mismo. Tú nos hablas
Siguiendo con la serie de sermones de la Carta a los Romanos, hemos enfocado en la cosmovisión bíblica, en ese motivo escritural: creación, caída, redención. Es por la redención que somos renovados en el espíritu de nuestra mente, ya hemos leído anteriormente, para andar en justicia y santidad de la verdad. Y así como Cristo nos recibió a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras debilidades, debemos hacer lo mismo los unos con los otros, buscando la edificación y la gloria de Dios. Por eso el título del mensaje hoy es Cristo, nuestro ejemplo. Doy lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con toda solicitud la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que abramos la escritura ahora en Efesios, libro a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 11 al 22. Es más conocida de este capítulo la parte previa, sobre todo versículos 8, 9 y 10, pero el argumento que vamos a leer ahora sigue como una consecuencia de lo anterior. Así que leamos con atención. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es capaz de crear un nuevo edificio uno, derribando la pared de media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas a las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois completamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito y soberano Señor, muy a menudo decimos: nosotros hemos venido, pero instruidos por tu palabra, es más bien tú nos has traído. Y nos has traído, Señor, para darnos esta bienaventuranza de escuchar tu palabra, de conocer la verdad y de ser instruidos en ella para que nuestra vida se conforme a esos principios eternos. Por eso, Señor, te rogamos, nos des un corazón entendido y tu palabra fructifique en nosotros. Te lo rogamos, Señor, encarecidamente en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomamos nuestro lugar, hermanos. Estamos llegando a la parte final del argumento del apóstol Pablo referente a la comunión cristiana, referente a la expresión del amor cristiano, en la cual la comunidad de fe se va desarrollando. Pablo ha insistido mucho, después de haber expresado la doctrina cristiana, la doctrina correcta, también en cómo ésta se plasma en la vida cotidiana. Porque, como dice el doctor John Rushdoony, en un libro muy interesante, él dice: han sido los credos de la iglesia los que han dado forma a la sociedad. Y él argumenta, lo hace muy bien, de qué manera a lo largo de la historia
el credo de la iglesia ha dado forma al estilo de vida en la sociedad, donde la iglesia ha tenido un impacto importante. Y por eso Pablo, entonces, escribiendo a los hermanos de Roma, que en el contexto, imagínense lo que es vivir en Roma. Bueno, nuestro hermano viene de allá. Pero en el siglo I, en una ciudad completamente pagana, que expresa una cultura completamente ignorante de Dios y de su palabra, y ahí, en ese contexto, son llamados los cristianos a ser cristianos. De manera que los cristianos no son llamados a encerrarse en un templo y dominicalmente a hacer ruido, sino son llamados a vivir en conformidad con la palabra del Señor. En esa comunidad de la cual hemos estado hablando, y el apóstol Pablo insiste una y otra vez de qué manera deben los hermanos dar lugar al amor cristiano, porque claramente dice Pablo, hay dos elementos que componen a la comunidad de fe o de la iglesia en Roma, de los cuales ha hablado en estos capítulos. En primer lugar está el elemento judío. La iglesia de Jesucristo en Roma está compuesto por muchos judíos. De hecho, no tenemos una información precisa de cómo se estableció la iglesia en Roma, como si, por ejemplo, podemos saber cómo el evangelio llegó y se estableció en Éfeso, o en Filipos, o en otros lugares. En Roma no tenemos esa precisión. Lo que se concluye es que muchos hermanos de Roma, sobre todo judíos, estuvieron presentes y escucharon al apóstol Pedro en su predicación en Hechos capítulo 2, cuando fueron, como muchos judíos de la diáspora, a celebrar la fiesta del Shavuot, que hoy conocemos como Pentecostés. No solo en Roma, pero en otros lugares también, a su regreso, aquellos que escucharon el evangelio y que estuvieron entre los primeros 3,000 conversos a Cristo Jesús, al regresar a sus hogares, no guardaron silencio, sino anunciaron el evangelio que habían escuchado, y el Señor fructificó ese esfuerzo. Así que es posible que estos hermanos judíos y conversos que estaban ahí comenzaron a predicar el evangelio en Roma, y que dio lugar a la comunidad que hoy está ahí, a la cual se dirige el apóstol Pablo. Así que está este elemento. Por el Antiguo Testamento sabemos que estos hermanos, en su antecedente hebreo, han sido instruidos en los 10 mandamientos. Desde niños ellos aprendían los 10 mandamientos. Y no solo ellos, sino toda la serie de leyes que moldeaban los hábitos y costumbres de todo el pueblo de Dios. Habían sido educados toda su vida, de manera que eran judíos no solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto a la vida, porque las costumbres, los hábitos de todos ellos estaban en conformidad con lo que el Señor había anunciado a través de Moisés por sus leyes. Y estas las habían guardado de generación en generación, así que habían guardado lo que sus padres le habían enseñado, lo que a su vez estos habían aprendido de sus padres y de muchas generaciones. Estos que habían creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en mucho siguen insistiendo en la observancia de las leyes heredadas de sus padres, porque este cambio no es rapidísimo. De hecho, vemos en el libro de los Hechos de qué manera la comunidad cristiana de origen judío se va transformando paulatinamente. Vemos a los primeros cristianos todavía yendo al templo, haciendo algunas observaciones de las costumbres que habían heredado de sus padres. Eso era palpable para la comunidad de Roma. Y ellos no pueden concebir, posiblemente, el deshacerse de todas estas costumbres que han aprendido de sus padres, menos hacerlo de la noche a la mañana.
Mirémonos a nosotros mismos, hermanos. Nosotros, si el Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, ¿cambiamos en un instante así nuestras costumbres que traíamos de nuestros padres o de la sociedad en la cual vivimos? No. Tenemos que ser transformados. Así que nuestros hermanos bien tenían esta cuestión. Son cristianos, pero su origen es judío y han sido instruidos en la ley de Dios, de manera que podemos mirarlos en algunos momentos vacilar. Los seguimos guardando, ya no. Los días de fiesta, ya no. Así que mucho de la nueva vida cristiana podría parecerles un tanto como un desapego de aquellas tradiciones y aquellas costumbres heredadas de sus padres. Así que por eso, cuando ellos veían a los cristianos de esa misma comunidad, pero que no eran judíos sino gentiles, que no estaban tan sujetos a ese tipo de leyes y de tradiciones, sino que vivían lo que vemos en las Escrituras, lo que llamamos también la libertad cristiana, que hacían muchas cosas que probablemente les causaban molestia a sus conciencias. Porque los hermanos podían comprar carne en la carnicería de la ciudad, donde a veces se vendía la carne de animales que habían sido sacrificados a los ídolos, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Y eso podría sacudir su conciencia. Por el otro lado está el elemento gentil, el cual no está habituado a esa serie de reglas tan estrictas, y habiendo escuchado el Evangelio de la Gracia no tienen una serie de reglas tan estrictas, porque en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, no encontramos una serie de leyes tan estrictas, tan detalladas, como si en el Antiguo Testamento. Los hermanos gentiles entonces no están bajo un rigor como los otros. Han aprendido a vivir en conformidad con la predicación del Evangelio, que no son las obras las que salvan, sino la fe en Cristo Jesús. Estos, los gentiles, no hacen diferencia, por ejemplo, entre unos alimentos que sí se pueden comer y otros alimentos que están prohibidos en la ley. Ellos no viven esta diferencia. Tampoco viven en esta cuestión de distinguir algunos días, como los judíos también tienen fiestas muy señaladas, y que no duran un día o una tarde, sino duran bastantes días, a veces una semana o más. Ellos, haciendo uso de la libertad, parecen tener consideración de sus hermanos que no han llegado a tener tal comprensión, llegando incluso en algún momento, quizás los hermanos gentiles, a mostrar cierto menosprecio por sus hermanos de origen judío, porque los miran en esa observación tan detallada de algunas cosas, y los judíos a los gentiles mirándolos que andan con tal libertad que parece que no tienen cuidado de muchas cosas. Por eso es que Pablo se dirigió a unos y a otros, llamándolos a considerar dos cosas que son importantes para la vida en comunidad, porque les enseña, les insta a que son una comunidad. Si bien el pecado lo que ha traído es fragmentación a la sociedad, a la humanidad, el Evangelio lo que trae es restitución de esa unidad, porque cuando Dios hizo al hombre, hizo una humanidad, y en Cristo Jesús esa humanidad es restaurada. Por eso la iglesia es una comunidad, no es una suma de individuos, sino es una comunidad orgánicamente relacionada en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo entonces, después de haber dicho la doctrina, entonces insta a los hermanos a vivir en comunidad. Y dice entonces que dos cosas son importantes para esta vida en comunidad. Uno, que la comunidad cristiana requiere del amor unos para con otros. Eso quizá puede decir no mucho para nosotros, pero en el siglo I, en una sociedad que no era calificada tanto por esto era una novedad. Así que este es el principio. Si es el amor el que nos une a Dios, a cada uno de nosotros, derivado de este amor está el amor que nos une también unos a otros, el amor al prójimo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que en esto se resume toda la ley: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que el propósito
en segundo lugar, que el propósito de la comunidad es la edificación de todos. Es decir, el amor no es una cuestión vacía, nada más de amémonos unos a otros, ¿no? Sino que el propósito es la edificación de todos, particularmente de los fuertes, indicando el apóstol que los fuertes deben procurar el crecimiento de la fe de los débiles. Es así que, considerando los primeros versículos de este capítulo 15, nos ha sido enseñado que nuestra unidad debe ser tal que unánimes podamos glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si aquí, aunque físicamente estamos juntos todos, cada uno, como dice en la versión popular, cada uno busca solo para su santo, pues entonces carece de todo sentido nuestra adoración al Señor. Esta adoración al Señor debe ser en unanimidad, estando en la misma mente, en el mismo sentir, como dice el apóstol en otras partes. Ahora, para seguir eso, el apóstol Pablo no dice, bueno, ustedes deben tener buenos sentimientos hacia los demás, solamente eso. No, sino que nos coloca un ejemplo, y el mayor ejemplo que todos nosotros podemos tener, que es llevarnos al Señor Jesucristo y enseñarnos que Él es nuestro ejemplo de amor y de entrega a nuestro prójimo. Por eso, este amor del que está hablando el apóstol Pablo no es algo que nace automáticamente en nosotros, sino es algo por lo cual debemos trabajar. Es claro, hermanos, que el cristianismo es antagónico al espíritu egoísta. Por eso el cristianismo no puede avalar lo que está sucediendo hoy en derredor nuestro, las ideologías, porque las ideologías en derredor de nosotros están dando pautas para el egoísmo. Es decir, lo único que importa para el individuo es lo que el individuo mismo quiere. No le importa lo demás. El cristianismo es antagónico a ese espíritu, porque el egoísmo es más bien el resultado de la caída, porque la caída consistió en el rechazo de la autoridad de Dios, el rechazo a vivir bajo la autoridad del Creador, la autoridad superior, para entonces ponernos a nosotros mismos como autoridad para nuestra vida. Esa fue la oferta de Satanás. Le dijo al hombre, ¿quieres ser tu propio Dios? Así nuestros primeros padres se apartaron de Dios. No quisieron vivir en esa comunión, en esa sujeción a la ley de Dios, sino quisieron poner su propia ley como principio para su vida. Es decir, el hombre decide qué es bueno, qué es malo. Ya no le preguntamos a Dios qué es bueno, qué es malo. Y esta visión entonces es la que conduce a todo tipo de tratos injustos entre los hombres. Porque ¿qué es el racismo? ¿No? Nada más porque el color de piel es más blanco que el de los demás, se cree con derecho a mirar a los demás con menosprecio. El clasismo, ¿de dónde nace? De esto mismo. Nada más porque el Señor te ha bendecido a ti con mejor estatus de vida, piensas que tienes derecho de humillar al que no, que el rico tiene derecho de humillar al pobre, que el que tiene estudios superiores tiene el derecho de humillar al que apenas aprendió a leer y escribir. Pero eso es lo que vivimos en nuestra sociedad. El machismo, decíamos en la escuela dominical. El hombre tiene derecho a humillar a la mujer, o lo que está sucediendo ahora al revés. ¿Y cuántos casos lo hemos visto a nuestro alrededor de usar mal esta cuestión, acusar injustamente a alguien y a veces acusar a un varón por el solo hecho de ser varón? ¿De dónde surge esto? De la caída, del pecado. Y el cristianismo es antagónico a todo eso. Porque la fe cristiana se fundamenta en el principio creacional de Génesis 1:26, de que el hombre es imagen de Dios y por lo tanto todo ser humano, sea varón o mujer, porque aquí no dice, no hace ninguna diferencia, sino sea varón o mujer, sea rico, sea pobre, sea docto, sea indocto, etc. Dice la Escritura que fue creado a la imagen de Dios. Y es esa imagen de Dios la que hace
que todo ser humano sea tratado con la dignidad que se le debe. Nadie tiene derecho de menospreciar, de humillar, de hacer menos a nadie, de aprovecharse de nadie, porque el principio escritural es este. Así que cualquiera que menosprecia a una persona por cualquier situación, está menospreciando la imagen de Dios, que es Él o que es ella, sea niño, sea joven, sea adolescente, sea adulto, sea anciano. Por eso en todas las etapas el cristianismo expresa un claro respeto por el ser humano, por ser solo el ser humano que Dios hizo. Y con este principio es que la fe cristiana cambió el mundo. La fe cristiana no llegó a ser simplemente otra iglesia que se abrió junto a las demás iglesias, sino que la fe cristiana dio lugar a una cultura en donde estos principios emergieron y transformaron el estilo de vida de aquellas sociedades donde los cristianos llegaron, porque llegaron para transformar el mundo con estos nuevos principios de la palabra. Y estos, por supuesto que en primera instancia tienen una expresión precisamente entre nosotros. Porque Pablo, por ejemplo, nos dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, versículo 3 del capítulo 15. Con el propósito de conducir al pueblo en esa dirección de una comunidad redimida, de recibir a nuestros hermanos, el apóstol Pablo se refiere entonces con estas palabras, para que nosotros recibamos, si nos consideramos fuertes, al débil y procuremos su edificación. Como también se dirige al débil. Dice Calvino, que el débil no sea demasiado quejumbroso con su hermano que es fuerte. Es decir, debemos los dos venir a la unidad en Cristo. Y en esa dirección, y para enseñar eso, el apóstol Pablo precisamente nos refiere el ejemplo de Cristo. Iniciando el capítulo 15, como lo hemos citado, las palabras dirigidas a los fuertes, porque miren conmigo, hermanos, el capítulo 15. Al dirigirse así a los fuertes, como les llama Pablo, les dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice entonces que debemos soportar. En otros pasajes dice sobrellevar. Literalmente es cargar. Porque es como si lleváramos una carga, ¿no? A veces como profesor, no sé si les sucede a todos, pero a veces ya hemos explicado un concepto y decimos, ¿tienen preguntas? Y pregunta otra vez el mismo cuestión del concepto. Se lo explicamos. ¿Preguntas? Hace la misma pregunta otra vez. Uno dice, Señor, ya no encuentro cómo explicarlo. Entonces, uno dice, a eso significa cargar, llevar, sobrellevar unos a otros. ¿Cuánto esfuerzo? Bueno, dice por las flaquezas o debilidades o dudas, porque nuestros hermanos pueden tener cierta vacilación, ciertas dudas, porque hay muchas cosas que no son tan ciertas como para otros. Yo debo decir que cuando llegué a la Ciudad de México, ya he dicho que yo vengo de un contexto fundamentalista. Para mí ir al cine era malo. Para mis hermanos presbiterianos que conocí aquí, ir al cine no era pecado. Así que de repente decían, vamos al cine. Y había una lucha en mi corazón porque yo estaba vacilando. No sabía si ir o no ir. ¿Qué hacía? Yo no tenía la respuesta correcta, no podía hacer la respuesta correcta. ¿Qué pensar de mis hermanos que no eran tan cristianos como yo creía que debían ser? Comienzan a surgir ese tipo de dudas. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. ¿Cuánto esfuerzo necesitamos para buscar complacernos a nosotros mismos, hermanos? ¿Cuánto les cuesta a ustedes complacerse a ustedes mismos? Y la respuesta es nada.
De hecho, agradarnos o complacernos a nosotros mismos es algo que estamos buscando todos los días. Todos los días preguntamos, ¿qué te gustaría desayunar hoy? O todos los días expresamos, me gustaría tener esos zapatos, o vestir esa ropa, o me gustaría estar ahí, o me gustaría ir allá, o me gustaría... Todos los días estamos buscando, no nos cuesta. Es algo que estamos buscando, el comer, el beber, el vestir, etc. En todo eso estamos buscando nuestro propio gusto. Y más aún en esta generación que vivimos, que es una generación hedonista, que lo único que busca es el placer por el placer mismo. Así que no le cuesta nada, porque el ser humano tiene esa tendencia. Por eso en todo podemos escuchar siempre, esto me gusta, como esto porque me gusta. Y a veces lo que nos gusta se lo queremos imponer a los otros, es decir, lo debes hacer porque me gusta. Tampoco es que, hermanos, esté mal buscar o hacer lo que nos agrada. Pero cuando ponemos esto por sobre el bienestar de nuestro prójimo, el resultado no será bueno. Porque lejos de edificar a los que veremos, lo que veremos será el decaimiento espiritual. Y no podemos excusarnos como Caín. ¿Se acuerdan la excusa de Caín? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Sí. Tú eres guarda de tu hermano que está contigo. Y de su edificación espiritual tú eres responsable. Por eso la respuesta que viene de lo alto al trato de excusa de Caín es, por supuesto que sí, claro que sí, tú eres guarda de tu hermano. Aún en la iglesia podemos dejar que este espíritu esté presente. Muchos hoy en día buscan la iglesia que les gusta. Primero la visitan y ven qué tipo de cantos, qué tipo de trato recibe y dicen, me gusta. Y voy a esta iglesia porque me gusta, me complace. A veces lo que interesa no es tanto la verdad. Otra vez, esto es algo tan característico en nuestros días, que lo más importante hoy le están enseñando al ser humano es, haz aquello que te hace sentir bien, no la verdad. Hoy en día el hombre no está buscando la verdad, está buscando solo lo que le hace sentir bien. Ahora, hermanos, entonces, ¿cómo es que fue posible nuestra salvación? Si pensamos en ello. O dicho de otra manera, ¿cómo es que tú, hermano, hermana, puedes disfrutar de la salvación de la cual hoy disfrutas? Y la respuesta nos la da la Escritura. Tienes salvación, disfrutas la salvación solo porque el Padre, Romanos 8:32. Y no se me queden viendo, hermanos, veo que tienen su Biblia en sus manos. ¿Qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tú eres salvo y disfrutas de la salvación que ahora anuncias, proclamas, solo por este principio. Porque Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, no solamente se refiere al Padre, sino también al mismo Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice Efesios 5:2? Ciertamente el Padre nos amó, pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, el capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A veces decimos, yo tengo mucho amor que dar. Mira ese amor que está ahí. Ese amor que el Padre dio para ti, que no lo merecías, que no eras digno de eso, que Dios en su gracia entregó a su Hijo por amor. Pero el mismo Señor Jesucristo también por amor se entregó por nosotros. Por supuesto, esto también lo escribe Pablo a los Gálatas y en otra parte de Efesios. Esto de que el Señor se entregó a sí mismo
incluyó recibir vituperios, dice el capítulo 15 de Romanos, de aquellos que le vituperaban. Es decir, recibió el Señor reproches, recibió el Señor injurias. Nada más hay que ver, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo era conducido hacia la cruz. ¿Quién le gritaba a la gente que estaba en ese camino? Incluso estaban desde la casa de Pilato. Le gritaban al Señor palabras que le animaran, que le fortalecieran. Le ofendían, se burlaban de Él. Pero el Señor Jesucristo no cejó en su misión por amor. Ese es el ejemplo que tenemos para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La sociedad alrededor de nosotros, como he dicho, está buscando siempre agradarse a sí mismo. Vive por sí, para sí. Tiene 3 reglas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero el cristiano es llamado a vivir, a recuperar el principio creacional bajo el cual debe vivir. Y nuestro Señor Jesucristo lo enseñó yendo hasta la cruz, que no buscó en su ministerio agradarse a sí mismo, sino cumplir la voluntad del Padre y el bienestar de sus hermanos. Se humilló nuestro Señor y se humilló hasta lo sumo para redimirnos. Es por eso que tú y yo podemos hoy en día disfrutar de la salvación que disfrutamos. Es por eso que tú y yo podemos ahora dirigirnos al Padre y decirle, Padre, lo hacemos en la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la oración devocional personal, cada uno de nosotros se dirige a Él diciendo, Padre mío. Y la única razón es porque Cristo no buscó agradarse a sí mismo, sino cumplir la voluntad de Dios. Por eso, junto con eso, nos lleva a la abnegación cristiana. Una palabra que define eso que el Señor Jesucristo hizo es abnegación. Es decir, la renuncia de sí mismo. Porque el Señor no buscó su propia voluntad, no puso su voluntad sobre la voluntad del Padre. En Getsemaní lo escuchamos al Señor orando, teniendo un momento muy crítico, pasando un momento muy crítico en su ministerio, y sin embargo no puso su voluntad sobre la voluntad del Padre. Se sujetó, se sometió a la voluntad del Padre. No se haga, Señor, lo que yo quiero, hágase, Señor, lo que tú quieres. Juan Calvino usa este término abnegación para referirse también a lo que es la vida cristiana en su institución, y menciona que la vida cristiana tiene 2 reglas, una doble regla. Primero, la primera regla es que no somos nuestros, algo que nos gusta decir. ¿Cuál es el argumento que hoy está soportando la cuestión del aborto? Es mi cuerpo, es mi vida. Mira lo que dice la Escritura. No te perteneces a ti mismo. Esta referencia está en la primera pregunta y la primera respuesta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Qué diferente. 2 principios completamente distintos. Y el segundo principio, dice Calvino, es que somos del Señor. Estos son los 2 principios, las 2 reglas que Calvino dice que fundamentan la vida cristiana. Y estamos de acuerdo, porque estos son extraídos, por supuesto, de la palabra de Dios. En cuanto a la renuncia de nosotros mismos en relación con nuestro prójimo, Calvino la describe como humildad y perdón. Estas son sus palabras citando el pasaje de Romanos 12 y Filipenses 2. Dice, cuando la Escritura nos manda que nos conduzcamos con los hombres, con nuestro prójimo, de tal manera que los honremos y los tengamos en más que a nosotros mismos. Miren, esto es completamente revolucionario para la sociedad del día de hoy.
Porque ¿quién espera que considere a los demás como superiores a uno mismo? Nadie. Incluso al mundo alrededor de nosotros eso le parecería una locura, que consideres a los demás como superiores a ti mismo. Dice entonces Calvino, si nos conducimos con los hombres de tal manera que los honremos y los tengamos en más que a nosotros mismos, que no empleemos en cuanto nos fuere posible en procurar su provecho con lealtad. Nos ordena mandamientos y leyes que nuestro entendimiento no es capaz de comprender, si antes no se vacía de sus sentimientos naturales. Por eso es que el que no ha sido redimido no puede vivir bajo los principios de la segunda tabla de la ley. Porque si no tiene la primera, entonces tampoco tendrá la segunda. Allí mismo, Calvino nos señala, y estamos de acuerdo con él, de qué manera es tan fácil para nosotros considerarnos mejores que los demás. Eso es algo que la experiencia nos enseña. ¿Por qué? Porque si hemos sido enriquecidos con algún don estimable, si tienes tú algún don que se destaca, por ejemplo en Corinto, porque este era el problema de Corinto, si había alguien que profetizaba, un don vistoso, porque se paraba delante de los demás y hablaba a los demás. Si lo contrastamos con el que reparte, pues este parece que no era tan visible. Pero, si somos enriquecidos con algún don estimable, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro corazón se llena de soberbia, tanto que nos hinchamos hasta reventar de orgullo. Yo ya tengo una maestría, tú no. ¿Qué más? Hay tantas cosas, hermanos, que pudiéramos poner de ejemplos, ¿no? A veces nos gusta vestir con las marcas. ¿Saben quiénes compran más productos que tienen marca y que la tienen visible? Los ricos no compran eso. No tienen que demostrarle a nadie, pero los pobres sí, ¿no? Compramos nuestras tacitas y buenos días, para que se vea, ¿no? Me duele el pie, mira. Así somos. Pero ¿qué sucede si vemos en los demás estos mismos dones, o vemos que en los demás hay otros dones mayores que los que tenemos nosotros? Al vernos forzados a ver que nos superan y que hemos de confesar su ventaja, él es mejor que yo solo tengo un don, mi hermano tiene 3. Al ser forzado, lo que hacemos es oscurecerlos. Sí, pero pues quién sabe qué tuviste que hacer. Es decir, tratamos de disminuir de alguna manera. Así también sucede con los vicios. ¿Qué hacemos con nuestros propios vicios? Tratamos de cubrirlos para que los demás no los conozcan. Y hasta somos capaces de adularnos a nosotros mismos diciendo que nuestros defectos no son tan grandes, son insignificantes. Pero cuando ves los vicios de los demás, los observas con severidad y odiosamente los aumentas. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, practicar la humildad? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que nuestros hermanos son mejores que nosotros y que nuestros vicios son mayores que los de los demás? En esto se requiere abnegación, la sujeción a la gracia de Dios, porque el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo y lo que Pablo nos escribe y que leímos en Efesios nos lleva a este punto.
que la comunidad cristiana solo será edificada donde todos los que están involucrados practiquen la humildad, la abnegación. Con razón decía el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Eso nos lleva al siguiente punto. El servicio al prójimo es en el amor y en la comunión mutuas. Somos llamados, dice Pablo, a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo, de manera que contribuyamos a su edificación. A veces le exigimos a los demás que sean mejores, pero ¿sabes una cosa? Dios te ha puesto a ti para que hagas que sea mejor tu prójimo. Debes contribuir a que tu prójimo crezca en la fe, a que tu prójimo sea mejor en Cristo. No debemos pues vernos a nosotros mismos y tratar a los demás para instarles a que sean como nosotros. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, les recuerda que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni nadie más habían dado su vida para salvar a la iglesia, sino que el que había muerto y dado su vida por la iglesia es Cristo. Pregunta entonces: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? O cualquiera de los otros. Solamente somos siervos o instrumentos en las manos de Dios, por medio de quienes fue predicado el Evangelio. Pero el que debe llevarse todo el crédito de esta obra, ¿quién es? Dios mismo. Porque dice: el crecimiento lo ha dado Dios. Porque a veces hasta los pastores nos ufanamos, hermanos. Casi como decían los apóstoles al Señor Jesús: ¿ya viste el edificio enorme que tenemos aquí, señalando al templo? A veces: mira, esta es la iglesia que yo he edificado. Mire, a veces decimos incluso: esta es mi iglesia. La iglesia solo tiene un dueño, que es el Señor Jesucristo. El servicio al prójimo, hermanos, no es algo tan fácil. No es algo que nos sale por los poros. Es algo que se presenta difícil. Por eso es que la iglesia ha estado batallando con esto siglo tras siglo, generación tras generación. Si no fuera así, ya tendríamos una iglesia perfecta. O dígame usted, ¿dónde ha visto una iglesia perfecta? La tierra nueva. Decía alguien: ¿usted anda buscando la iglesia perfecta? Cuando usted llegue, ya no lo es. ¿Sí? Es difícil. Por eso, una vez más, citando a Calvino, dice: ¿cuánta dificultad encierra el cumplimiento de nuestro deber de buscar la utilidad del prójimo? Ciertamente, si no dejamos a un lado el pensamiento de nosotros mismos y nos despojamos de nuestros intereses, no haremos nada al respecto. Porque ¿cómo llevaremos a cabo las obras que San Pablo nos enseña que son de caridad si no hemos renunciado a nosotros mismos para consagrarnos al servicio de nuestros hermanos? A veces puede suceder incluso con el café, ya que lo estoy viendo ahí. Para algunos quisieran que el café estuviera espeso todos los domingos. Nos quejamos cuando él queda como calcetín, agua de calcetín. No entendemos que los hermanos que hicieron eso no saben, no toman café. ¿Por qué le exiges que conozca tus gustos? En lugar de ver el café, ve el amor con el que tu hermano te lo hizo. A veces nos cuesta trabajo mirar eso. Y al revés, entender que hay hermanos que les gusta el café, que son expertos en café. Sí, y a veces decimos: estaba cargadito hoy el café. Échale un poquito de agua, hermano, y ya se soluciona el problema. Lo que debemos mirar detrás es el amor. Porque a menos
Dice que renunciemos a nosotros mismos para consagrarnos al servicio de nuestros hermanos. Esa es una pregunta para ti. Cuando haces lo que haces, cuando actúes como actúas con tus hermanos, ¿qué es lo que te está motivando? Finalmente, hay un mandato directo del Señor. Todavía hay mucho. No solo el apóstol Pablo habla de este servicio que debemos a nuestro prójimo. El mismo Señor lo demandó a sus discípulos, y no solo con palabras, sino con acciones, como si fueran parvulitos. No les dio un texto, les dio una vivencia. El apóstol Juan nos cita en el Evangelio que escribió la ocasión en que, reunido el Señor con sus discípulos, previo a los momentos decisivos de la cruz, como nuestro Señor Jesucristo, estando ahí, tomó un poco de agua, tomó también una toalla e inmediatamente procedió a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué hicieron sus discípulos? Aquello los sorprendió, porque ese acto de lavar los pies no debía hacerlo el señor de la casa, sino lo hacía uno de los siervos, y el siervo de menor rango es el que estaba a la puerta para que cuando los invitados llegaran le lavaban los pies, porque venían del camino polvoso. Por eso se sorprendieron, porque era el Señor mismo, su maestro, a quien se referían así, maestro o rabí. Él tomó ese balde para él mismo lavarle los pies a sus discípulos. Por eso Pedro trató de evitar que aquello sucediera. Pero el acto del Señor tenía como propósito enseñar humildad, servicio y amor, que son las tres cosas que deben caracterizar a los discípulos del Señor. Si alguno de nosotros se dice a sí mismo discípulo de Cristo, entonces humildad, servicio y amor deben ser en su vida. Porque solo entonces daremos evidencia de que el Espíritu Santo está dando sus frutos en nosotros. Porque egoísmo, odio, ¿qué más? Y servirse de los demás. Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne. ¿Cuáles son los que das en tu vida? En Juan capítulo 13, dijo el Señor Jesucristo: vosotros me llamáis maestro, en ese contexto que hemos escrito, y Señor, y decís bien porque lo soy. Dice entonces: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vimos en la escuela dominical hoy para qué es la autoridad que recibimos en el oficio. Para reclamar servicio de los demás o para servir a los demás. Por eso, entre más talentos tienes, más responsabilidad de servicio tienes. En su carta, el apóstol Pablo a los filipenses también escribe esto: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y añade: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Otra vez el ejemplo. Es muy fácil, hermano, pedir a los demás que hagan lo que quizá está escrito, pero decir que los demás hagan lo que han visto en mí, qué difícil es. Porque se enseña con el ejemplo. Por eso es que no resulta cuando el padre le dice al hijo: no digas groserías,
Porque ¿quién es el primer grosero? Es el papá. ¿Cómo le estás pidiendo que tu hijo haga algo o no haga algo que todos los días está viendo en ti? El Señor Jesucristo dice, ejemplo os he dado para que ustedes hagan lo mismo. Y si nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si Dios hizo eso, ¿por qué nosotros no? Si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir vituperios, ¿por qué nosotros no? Y el Señor Jesucristo entregó su vida para edificación nuestra, para salvación nuestra, edificación nuestra. ¿Por qué nosotros no? La unidad, finalmente, Romanos 15:7, el ejemplo del apóstol Pablo, que dice, Cristo nos recibió a unos y a otros. Porque la unidad de los creyentes no radica en algo que se encuentre intrínsecamente en nosotros. Somos tan diversos, hermanos, nosotros. Hay lugares, hay clubs, hay lugares en los que la membresía tiene un estándar, ¿no? Aquí el único estándar es la confesión. Pero para ser miembro de la iglesia no necesitas una escolaridad mínima, ni necesitas un estatus social mínimo. Solo necesitas confesar que Jesús es el Señor. Dicho en forma muy resumida. Y eso es lo que nos hace parte del pueblo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no son nuestros gustos los que nos unen, sino la fe. En el desarrollo del plan de redención, el Señor llamó a un pueblo, como fue Abraham y su descendencia, para mostrar su gracia en ellos, pero también en la plenitud del tiempo, revelar su gracia también a los gentiles, como desarrolla más adelante. Ahora, de ambos pueblos ha hecho uno solo, habiendo derribado, dice Efesios 2:14, la pared intermedia que los separaba. Y si Cristo nos recibió a unos y a otros, en el contexto de Romanos, si el Señor Jesucristo recibió a judíos y a gentiles, y de los dos hizo un solo pueblo, ¿por qué nosotros habríamos de hacer la diferencia? Siguiendo el ejemplo del Señor debemos aceptarlos, es parte de nuestra comunidad. Esto es, si somos judíos debemos aceptar a los gentiles, y si somos gentiles debemos aceptar a los judíos, o en el argumento precedente aceptar los fuertes a los débiles y los débiles a los fuertes, buscando siempre la edificación mutua, porque ya no somos dos pueblos, sino uno solo. Cristo de tal manera nos ha unido que debemos sostenernos unos a otros para que de esta manera avance la gloria de Dios. Colocar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos de qué manera nos ha amado tanto a judíos como a gentiles, el apóstol entonces borra con ello toda diferencia, dándonos a entender que es muy razonable que permanezcamos unidos y unánimes, como ya lo he dicho antes, que no menospreciemos a los que Cristo ha llamado para sí, porque Él no ha menospreciado a ninguno. Y si Dios no ha menospreciado a él o a ella, ¿por qué tú lo harías? Más bien, nos ha enseñado que se humilló a sí mismo por nosotros. Concluyendo entonces, hermanos, al hacer bien a nuestros hermanos y hermanas y mostrarnos humanitarios con todos ellos, tendremos presente esta regla: que de todo cuanto el Señor nos ha comunicado con lo que podemos ayudar a nuestros hermanos, somos dispensadores. Es decir, los dones que el Señor te dio no son para ti, son para servir a los demás. Que estamos obligados a dar cuenta de cómo lo hemos realizado. Darás cuenta al Señor. Que no hay otra manera de dispensar debidamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos que atenerse a la regla de la caridad o del amor cristiano. De ahí resultará que no solamente juntaremos al cuidado de nuestra propia utilidad, a la diligencia en hacer bien a nuestro prójimo, sino que incluso subordinaremos nuestro provecho al de los demás.
Hay un error, dice nuestro hermano Craig Bartolomeo, me parece, que dice, hay un peligro, y este es que lleguemos a intelectualizar la cosmovisión cuando hablamos de cosmovisión. Porque hemos leído muchos libros de cosmovisión, pensamos que ya tenemos cosmovisión. No es así. Como tampoco la madurez cristiana llega por saber mucha doctrina intelectualmente, sino que tiene cosmovisión aquel que por el Evangelio ha moldeado su vida y la conforma a la voluntad del Padre. Por eso, aunque no usaran la palabra cosmovisión, los cristianos del primer siglo tenían cosmovisión. Escuchaba ya hace algunos años, cuando era una novedad, el libro del doctor Walters, con orgullo el texto Creación Recuperada, es cosmovisión. Sí, ya lo leíste, pero no veo cosmovisión en ti, porque sigues igual que antes. La cosmovisión está donde nuestra vida se conforma a la voluntad de Dios. Eso es lo que es la cosmovisión. Vivir, o primero ver todas las cosas como Dios quiere que las veamos, y vivir todas las cosas como Dios quiere que las vivamos. Y la lucha que cada uno de nosotros confronta todos los días es entre esa voluntad de Dios y el ego mío que se resiste. ¿O no? Esa es la lucha que todos tenemos. Debemos poner el ego a los pies de Cristo y que el Señor en nosotros. Bendito y soberano Señor. Has tenido tal misericordia y tal manifestación de amor que aquí está reunido todo lo mejor de la humanidad. Tu palabra dice que has escogido lo más débil de este mundo para que sea tu gloria la que se refleje, Señor. Conforma pues nuestra vida, Señor, a tu palabra, y nuestra vivencia como comunidad de fe, Señor, sea a la luz de tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestro egoísmo, que muchas veces, Señor, inclina la balanza. Ayúdanos a poner a tu voluntad sobre la nuestra, a rendirnos ante ti, Señor, y haz prosperar la vida de esta congregación. Que sea, Señor, el impacto de tus hijos en su vivencia la que moldee también el derredor nuestro. En tiempos de tantos desafíos para nosotros, para la vivencia cristiana. Sé con nosotros, Padre, te lo rogamos, y tus principios sean con nosotros, siguiendo nosotros el ejemplo mismo de nuestro Salvador. Amén. En su nombre oramos. Amén. Todos en pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada con el himno número 192, Las huestes del Rey. De la novena parte, El culto y los sacramentos, de Adam Keiber, de 1917, y letra de G. Morales Pepe.